El apóstol Pablo está escribiendo a los Corintios en su primera carta, capítulo 6, y voy a leer 3 versículos. Versículo 18, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero, y el pero enfatiza, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Es como ustedes están ignorando eso. Que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ni el cuerpo ni el espíritu son tuyos, son de Dios. Pablo dice que los pecados que cometemos fuera del cuerpo, bueno, siguen siendo pecados y pueden ser muy serios, pero él te está haciendo una diferenciación aquí, que si me robo este vaso, bueno, eso es pecado. Pero resulta que cuando yo fornico o cometo cualquier otro pecado de índole sexual que tiene que ver con mi cuerpo, él dice, a ti se te olvidó que tú eres un templo del Espíritu, se te olvidó que Dios vive en ti, se te olvidó que eres portador de la imagen de Dios. Es como que él está dando peso a esto. Y junto con eso dice, es que se te olvidó que no soy vuestro, que no te pertenece, que tanto tu cuerpo como el Espíritu le pertenecen a Dios. Eso es serio, porque yo creo que si nosotros lo vemos de esta manera, yo creo que sería sumamente como repugnante para nosotros escuchar la semana que viene que esta semana hubo alguien que fue y tuvo alguna relación o hizo algo inmoral, sexual en el templo aquí, en el otro edificio. Pero, y eso nos causaría como, wow. Sí, pero en ese templo no vive Dios. Porque son 4 paredes. Nosotros venimos aquí. En este templo sí vive Dios. Entonces como que nos impresiona más lo que se comete allí donde Dios no vive que lo que se comete aquí donde Dios sí vive. Yo creo que eso es lo que Pablo está haciendo, está llamando la atención. Y entonces yo creo que eso comienza a darnos cierta idea de las cosas que tenemos que ver esta noche. Yo quise comenzar con este título simplemente para entonces decir a nivel humano, el problema también es pesado. Porque nosotros estamos frente a un colapso de la civilización, lo sabemos porque, por diferentes índices. Pero una de las razones, lo voy a mostrar prontamente, uno de los índices que marcan el colapso de una civilización es la sobresexualidad de la civilización. El imperio de Grecia se cayó en el pico de su sensualidad. De hecho, algunos discuten si Sócrates era o no era homosexual. El imperio romano se cayó en el pico de su sobresexualización. Y ahora tú tienes a Malcolm Muggeridge, que habló de las señales de colapso de una civilización en este libro que se llama Viendo a través de los ojos. Y él da 4 o 5 cosas que están presentes antes de que una civilización se caiga. Quebrantamiento de la ley y el orden. ¿Está eso presente hoy en día o no? Definitivamente. Aumento del erotismo, el deseo sexual. ¿Está eso presente o no? Ok. Entretenimiento excesivo. ¿Está eso presente o no? Adultos que todavía quieren estar jugando como Peter Pan. Sistema de impuestos complejos. ¿Está eso presente o no? Ya, yo soy economista. Y el aburrimiento que termina llevando a la gente a la depresión y al suicidio. Entonces, todas las señales, tenemos más señales de colapso de la civilización. Porque nosotros tenemos la familia que ha colapsado. Tenemos el concepto de lo que es un hombre y una mujer que ha colapsado. El concepto de lo que es un matrimonio que ha colapsado. La civilización occidental
Le decía ahora, yo estaba reunido, vine un poquito tarde, estaba reunido con 5 misioneros de Comiban, que es la organización para de misiones para Latinoamérica, España y Portugal. Asbeth está con ellos, nuestra Asbeth, a través de esa misionera. Y de hecho fue interesante porque estaba presente quien entrenó a Asbeth, estaba presente quien la discipuló en misiones y alguien que tenía que ver con su vida allá. Pero bueno, el punto es que, ¿por qué me desvié? Estaba diciendo algo. Del colapso de la civilización. Wow, bueno, ahora regreso. Bueno, yo le decía justamente esto, que la civilización occidental no es simplemente como que está al borde del precipicio, no, ya ella se fue del precipicio. Lo que ella está haciendo es bajando por la ladera de la montaña. Nosotros no hemos llegado al fondo, pero ya se cayó, sin lugar a duda. Ya se resbaló y estamos viendo el colapso. Dentro de eso está esta inmoralidad sexual que ha proliferado enormemente en esta era digital. Y vamos a ver algunas de estas cosas, vamos a ver estadísticas y quiero ver que veamos más que estadísticas. Pero bueno, el inicio del problema. El problema número 1 es que nosotros hemos tenido una distorsión de lo que la sexualidad es conforme a como Dios la entendió en un principio. Dios diseñó la sexualidad. Dios diseñó el placer, diseñó los receptores del placer. Pero Dios diseñó eso dentro de un marco de referencia y hemos querido hacer uso de eso sin hacer uso del manual de instrucción. Es como que yo me ponga a manejar una computadora descuidando, violentando todo lo que el manual de instrucción de la computadora dice. Entonces el hombre comenzó a ver, el hombre y la mujer, el sexo como algo malo, sucio, cuando en realidad no es malo ni sucio. Nosotros lo hicimos, lo curtimos, nosotros lo embarramos, nosotros lo ensuciamos. Pero Adán y Eva, antes de caer, no lo vieron así, no lo vieron de esa manera. Tanto es así que Agustín, el enorme teólogo, uno de los más grandes teólogos de la iglesia, llegó a pensar que el Espíritu Santo se salía de la habitación cuando un esposo y una esposa estaban teniendo relaciones sexuales. Hello. No se puede salir porque el Espíritu Santo es omnipresente, número 1. Número 2, porque si se hace como Dios manda, eso no tiene nada de malo, es todo de santo. E incluso se llegó a pensar que el pecado de Adán y Eva fue que ellos tuvieron relaciones sexuales. Eso no fue el pecado de Adán y Eva. Dios les ordenó que tuvieran relaciones sexuales. ¿Cómo se lo ordenó? Crecer y multiplicados. Y no te puede multiplicar si no tiene intimidad. Entonces tú puedes ver que ese no fue el problema, pero nos da una idea de que el mismo comienzo ya estaba torcido, porque nos caímos y después de la caída todo se dañó. C.S. Lewis decía que el hombre no inventó el sexo, Dios lo inventó. El hombre lo pervirtió. El problema es que en la medida que nosotros hemos ido avanzando como civilización, lo hemos ido pervirtiendo cada vez más, hasta el punto que tú escuchas cosas ahora que son puras aberraciones y el hombre no le parece como tan chocante hoy en día como le pareció en un momento dado. Esto yo lo mencioné en una charla anterior, pero la sociedad de hoy no tiene frenos sociales. Lo que antes era tabú, era un freno, como lo vamos a mostrar en un momento, hoy en día no, es como normal. Y de hecho, si tú no lo consideras normal, tú eres visto como raro. El sentido de vergüenza, la gente no tiene vergüenza, la gente habla de cosas que anteriormente se hablaban en el interior de tu casa, con tu esposa o quizá con amigos muy cercanos. No, la gente le habla en televisión y te lo dice de una manera como si no fuera absolutamente nada. No hay sentido de vergüenza, no hay sentido de culpa, no hay sentido del deber. La gente está tan desensibilizada que ni siquiera siente culpa cuando hace lo mal que hace. Y si siente culpa, la racionaliza. Porque como no puede vivir con ese sentido de culpa, entonces comienza a justificar, a encontrar excusas a la culpa, o a por qué cayó, por qué pecó, para sentirse mejor. Y sobre todo, si él o ella descubre que nadie se enteró, él o ella está tranquilo. Porque el problema no es si Dios me vio o no me vio, o si pequé o no pequé. El problema es si me vieron. Entonces, si nadie me descubre, yo estoy tranquilo. Bueno, si voy a vivir con ese parámetro, yo voy por un camino al derrotero. Porque como Dios me está viendo y Dios sabe que no me puede dejar así, lo peor que Dios puede hacer es dejarme así. Lo peor que Dios puede hacer es
permitir que nadie me encuentre, porque voy de cabeza al precipicio. Y Él de alguna manera intervendrá y obrará y logrará que alguien te detenga, que al final es Dios mismo. El grupo Barna, a Gabriel Tellería me envió un estudio que ellos hicieron y quería usar varias de la información que está ahí. Hizo un estudio en el 2015, lo completaron en agosto del 2015. Entonces, este estudio mostró que el problema de la pornografía es significativo y que va más allá. Escucha, concéntrate en la última frase, de lo que podríamos imaginarnos. O sea, dale rienda suelta a tu imaginación en términos de qué tan grave esto es. El estudio reveló que es peor que lo que tú te puedes imaginar. Entonces, tú puedes saber qué tan serio es esto. Número 2, que el problema de la pornografía va a empeorar. Aquí lo pusieron un poco más moderado, es propenso a empeorar. No es propenso a empeorar. Va a empeorar en la medida en que los hombres se hacen y las mujeres más insensibles. Va a empeorar. Yo le decía a este grupo de misioneros, la civilización se cayó y no vamos para atrás, eso no va a ocurrir. O sea, de aquí es para adelante, pero de mala manera. Pero esto no se va a devolver, no hay manera, o sea, no hay bases para devolverlo. Si Cristo no fuera a venir en 500 años, ¿qué es lo que va a pasar? Que todo se va a derrumbar y habrá una nueva civilización que surgirá. Esta no hay quien la recobre. Esa es la opinión mía y de mucha gente. Y parte del problema de la pornografía hoy en día es que está más disponible que en cualquier otro momento, porque la pornografía, antes tú tenías que salir a buscarla, ¿verdad? Y la podías encontrar. Hoy es accesible, como lo vamos a ver en un momento, pero es que la pornografía incluso te llega sin que tú la solicites. Literalmente. Porque hay gente que está bombardeando los celulares, las computadoras. Obviamente, cuando tú comienzas a bloquearla, llega un momento, porque yo supe recibir algunos mensajes, todos bloqueados, ninguno abierto, y ya tengo no sé cuánto tiempo que no me llega una cosa de ese tipo. Pero si te entretienes a abrirla por curiosidad, te van a seguir llegando. Por eso es que siguen llegando, lamentablemente. Ok, entonces eso ha agravado esto, lo que ha sido conocido como las 3A de la pornografía. Es accesible, abre tu computador y está disponible. Es anónima, la persona que está ahí tú no la conoces, ni te conocen a ti. Pero lo peor de todo, como vamos a ver mucho más adelante, es adictiva. La pornografía es tan adictiva como una cocaína. Quitar a una persona que se ha hecho adicta a la pornografía muchas veces da tanto trabajo como quitar a alguien que está adicto a la pornografía. Y la razón es que lo mismo que pasa en el adicto a la pornografía en el cerebro, pasa en el adicto a la pornografía en su cerebro. ¿Qué yo dije? Dije pornografía. Lo mismo que pasa en el cerebro del que es adicto a la cocaína o a otra droga, es lo mismo que pasa en su cerebro en el que es adicto a la pornografía. En términos de cambios estructurales, el cerebro es cambiado. Las conexiones neuronales son cambiadas. En términos de las conexiones y neurotransmisores y hormonas que se elevan, son las mismas. Y por eso es tan difícil, literalmente hablando. Y la mayoría de las personas, las razones por las que aquí hay algunos jóvenes entre nosotros, es porque la mayoría de las personas que son así de adictas, la pornografía, si son varones, comenzó usualmente a la edad de 12 años. 12 años. ¿Te imaginas? O sea, ¿quién comenzó a pervertir a esos jovencitos? Yo voy a usar varios slides para mostrar cómo los tiempos han cambiado. Del año 1933 al 66, yo sé que muchos de ustedes no estaban ni nacidos siquiera, pero te va a dar una idea del filtro que una película tenía que pasar para poder ser usada. Obviamente hoy no sería ni siquiera práctico por la cantidad de películas que existen, pero te da una idea de las generaciones anteriores, cómo estaban mejor protegidas. Cada guión de película tenía que ser leído por representantes de la Iglesia Católica, la Convención Bautista Sureña y lo que se llamó la Oficina de Película Protestante. ¿Tú te imaginas? O sea que hay 3 organismos distintos religiosos en Estados Unidos que tienen que conocer este guión. Mira todo lo que no se podía, para que tú veas. Y sabes que yo nací en el 58. Yo no sabía nada de esto en esa época.
Pero yo te puedo decir de lo que yo vi, y yo viví algunas de las buenas consecuencias de esto, porque hay algunas cosas que no se podían y que yo sé que no se podían, porque yo las viví. Mira, para que una película pasara el filtro, número uno, tenía que haber respeto a la dignidad de la vida en las películas. Si la dignidad de la vida no era respetada, no pasaba el filtro. La maldad, el pecado y lo mal hecho no podían ser justificados. Algunos de ustedes llegaron a ver la película Bonanza, ¿se acuerdan? Entonces los jóvenes, los hijos, hacían sus maldades, que no eran graves a la luz de lo que hoy se ve, pero el papá siempre estaba ahí para corregirlos, para que rectificaran la conducta, para que se excusaran o pidieran perdón. Detalles, brutalidades, crueldad, violencia física, tortura, no serían presentados. Exposición indecente e innecesaria del cerebro humano, como que eso era muy grotesco, no serían presentados. Relaciones de sexo ilícito y escenas sexuales íntimas serían restringidas. Conversaciones, gestos y movimientos obscenos, imagínate todo lo que se ve en videos hoy, no serían presentados. Ninguna palabra o símbolo de prejuicio social, nacional o religioso sería presentado. La crueldad contra los animales y el trato inhumano contra ellos sería restringido en televisión. Hasta los animales se respetaban. ¿Tú te imaginas qué clase de sociedad fue esa? Esa fue la sociedad que fue impactada por valores judeocristianos. Los promotores y los que hacían películas se sometieron a estas. Y hoy hablamos de que me están restringiendo demasiado, porque ciertos gobiernos quieren que te pongas cierta vacuna. Y porque esta generación era anterior a 1960, donde el eslogan pasó a ser cuestiona la autoridad. Seguimos. Esto es simplemente como para que veamos qué generación estamos viviendo. Entonces, eso era antes. Y ahora, ¿qué es la realidad hoy en día de lo que nosotros tenemos frente a nosotros y nuestros jóvenes con lo que tienen que luchar? Un estudio de 2018, cerca del 27% de los adolescentes recibe sext. ¿Saben lo que es, verdad? Es un mensaje de texto sexual, o una imagen, o un video, o una foto de tu novia, de tu novio, o de una muchacha que quiere provocarte, o tú que quieres hacerlo. Un 15% envía sex. O sea, un 27% lo recibe porque el universo es muy grande. Yo soy uno solo, un 15% los envía. 57% de los adolescentes busca pornografía una vez al mes. Eso es mínimo una vez al mes. 51% de los estudiantes varones y 32% de las estudiantes femeninas, eso es nuevo, lo de las mujeres, vio la pornografía antes de la adolescencia. O sea, eso es 12 años, 13 años de adolescencia. En los hombres, la primera exposición a la pornografía ocurre a la edad de 12 años en promedio. Y un estudio canadiense en el 2016 encontró que adolescentes ya tenían problemas de erección. ¡Wow! Adolescentes. Porque la pornografía tiene un efecto que va más allá de lo que quizás nos imaginamos. De hecho, cuando tú tienes consejería con personas casadas que están en esto, una gran cantidad de ellos tienen problemas a la hora de tener la intimidad con su esposa. Esto viene de estudios de un ministerio que se llama Covenant Eyes, o Ojos de Pacto. Como que tú vas a hacer un pacto. ¿Se acuerdan a Job 31:1, que hizo un pacto con sus ojos? Bueno, este ministerio es como tipificando ese pacto que Job hizo con sus ojos. Ok. La gente sabía en un momento dado, todo el mundo sabía que la pornografía estaba mal, pero nos hemos ido desensibilizando. Entonces, esto es parte de todas estas primeras gráficas, son parte que tienen este color. Bueno, ahí lo dice, son parte del estudio de Barna. Si tú le preguntas a los adultos, la mitad de ellos saben que la pornografía está mal, pero la ven, pero saben que está mal. No es como que yo no sé, no saben que está mal. Si le preguntan a los adolescentes, 1 de cada 3 sabe que está mal. Hay una conciencia todavía que a pesar de su adormecimiento sigue diciendo, no, eso está mal, tú sabes que está mal. Y en algunos casos todavía se sigue produciendo un sentido de culpa.
Continúa. Estoy avanzando un poquito rápido estos primeros slides porque hay algunos atrás que no funcionan. A ver si esa era la que seguía o no. Sí. Ok. Mira lo interesante que es esto. ¿Qué tan inmoral es la pornografía? Se le preguntó a un grupo de adolescentes y de adultos jóvenes. Entonces, mira, aquí está la pornografía. ¿Ver dónde está? Aquí. El 32% dijo que la pornografía, déjame mostrarlo aquí porque así lo ven en la pantalla. ¿Okay? 32% dijo que la pornografía era inmoral. Pero resulta que un 38% habló de que era inmoral no tener electricidad o agua. Usar, exacto. Un 88% tomar algo que pertenece a alguien más. O sea, este lapicero es tuyo, me lo llevé. Eso es mucho peor que la pornografía. 3 veces. ¿Okay? Reciclar, o sea, el papel, la funda que se recicla, el 57% pensó que era inmoral no reciclar, comparado con un 32% que piensa que es inmoral ver imágenes pornográficas. Eso es espeluznante. El grado de desensibilización de la sociedad. Esto es serio. Por eso es que el estudio comenzaba diciendo que, o sea, tú te hubiese podido imaginar eso antes de venir y ver esta gráfica. Yo no me lo hubiese podido imaginar. Entonces, por eso es que el estudio comienza diciendo, la pornografía es peor de lo que tú te puedes imaginar. O sea, hay cosas que estos estudios están encontrando que tú jamás lo hubiese pensado. Y aquí esto es un buen ejemplo de cómo es que estamos avanzando en esa dirección. Ok. Escucha ahora, más de la mitad de pastores jóvenes han recibido por lo menos un adolescente pidiendo ayuda en su lucha con la pornografía en los últimos 12 meses. Yo he tenido varios, hombres y mujeres, adolescentes. ¿Ok? Estos son mayormente varones, pero una cantidad significativa de mujeres adolescentes también busca ayuda. O sea, lo que antes era un problema masculino, esto es un problema de hombres y mujeres ahora, varones y hembras. Eso es serio, porque las mujeres que eran más castas, más restringidas, se han ido pervirtiendo. Y eso es otra señal más de colapso de civilización. Cuando las mujeres comienzan a hacerse como los hombres en términos de su moralidad, esas son las madres las que dan a luz. Si te lo lleva a un plano un poquito más allá, que no tiene que ver directamente con la pornografía, pero para que pueda tener una idea, en la Roma antigua, el padre tenía el derecho de decidir si el hijo que nacía vivía o moría, y lo único que tenía que hacer era eso. Nació y a la partera así vivía, así moría. Occidente impactado por los valores cristianos, y entonces Occidente dice, no, pero eso es una barbarie. Le quitaron la patria potestad en ese sentido. Hoy en día, los hombres no tienen ese derecho. Pero las mujeres están demandando el derecho de poderle hacer así a su embarazo. O vive, o sigue, o lo elimina, ¿sí o no? Y a eso le llamamos un derecho. O sea, lo que le llamamos una barbarie, porque el hombre tenía el derecho, ahora le cedemos el derecho a la mujer. No solamente que se lo cedemos, ella lo demanda. Y lo demanda como derecho. Eso te habla de hasta dónde nuestra civilización está podrida en sus raíces. Mientras que la pornografía ha sido usualmente un tema de los hombres, el consumo entre mujeres jóvenes se ha vuelto más común, tal vez debido a un acceso digital. Entonces aquí están las estadísticas. Mujeres de 25 años o menos, 56% la busca. De eso, un 33% mensualmente, una vez al mes, por lo menos. Mujeres de 26 años o más, el 27% la busca. De eso, un 12% mensual. O sea, mientras más jóvenes, más la buscan.
Hombres de 25 años o menos, 81% la buscan, mucho más que las mujeres. Ahí brincó de un 56 a un 81. Y 67% mensualmente. Eso es como una vez al mes por lo menos. Hombres de 26 años o más, 65% la busca. Y de eso, por lo menos, un 47% lo hace mensualmente. Seguimos descubriendo nuestra realidad. ¿Cuáles son las razones por las que la gente busca pornografía por género? La azul es hombre, rosado es mujer, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones? Bueno, hay un 63% de los hombres que la busca para excitarse personalmente, un 55% de las mujeres. De los hombres, un 33% lo hace por diversión, 17% de las mujeres lo hace por la misma razón. Curiosidad, como qué es lo que está ahí afuera. Nota cómo las mujeres buscan pornografía más frecuentemente por curiosidad que los hombres. Para conseguir consejos o ideas para mi vida sexual. ¿Tú piensas que eso es una buena idea? 34% de las mujeres. Para entrar en ambiente con mi pareja, 21% de los hombres, 41% de las mujeres. O sea, la mujer quiere complacer al hombre y quiere entrar en el ambiente. Eso ocurre a nivel de noviazgo. Yo he tenido consejerías así. A nivel de noviazgo, el hombre le pide a la mujer que comparta su pornografía. Porque no solamente te ha pervertido tú, pero perviertes a quien en un futuro pudiera ser tu esposa. Pero tu esposa, tu futura esposa, está viendo hombres que no eres tú. O sea, ¿a dónde está tu mente? O sea, tú quieres inducir a tu esposa a cometer el adulterio mental, emocional, espiritual que tú cometes. Eso habla de nuestra perversión, de nuestro deterioro moral. Ok, la pornografía está afectando a la iglesia significativamente. No ha habido nada allá afuera, hemos dicho otra vez, que no afecta a la iglesia aquí adentro. Entonces vamos a darte algunas estadísticas de pastores ahora. ¿Okay? Esto es del grupo Barna también. 1 de cada 5 pastores jóvenes luchan con la pornografía. 1 de cada 7 pastores líderes, eso es pastores titulares realmente, la traducción. Más de 150,000 líderes de iglesia, en todo Estados Unidos, luchan con la pornografía. Ese número es gigante. Luchar con la pornografía no fue que entró una vez al mes, es que es una lucha continua. Por deshacerse vuelve y entra, la deja 3 días, vuelve otra vez. ¿Tú te imaginas el pastor que lucha con la pornografía, que el domingo se para a hablarle a su congregación de un pecado que Pablo dice que tú lo cometes contra tu propio cuerpo, tú eres el templo del Espíritu Santo y que no soy vuestro? Eso es terrible. Ha habido pastores despedidos porque fueron descubiertos en el uso de la pornografía. Otros no. 87% de los pastores que usan pornografía sienten un gran sentido de vergüenza. Pero la vergüenza es buena porque si ya dejaste de sentir vergüenza está muy mal. Pero la vergüenza no es suficiente porque la vergüenza es el sentimiento que yo experimento cuando otros descubren que yo no soy lo que tú pensabas que yo era. Ahí voy bien, ¿verdad? Entonces llega un momento en que si yo he sido exitoso por un año en que nadie me descubra porque yo me voy a la montaña a verla, por así decirlo, entonces yo bajo bien, porque nadie me va a descubrir. 55% de los pastores que usan pornografía dicen que viven en miedo constante de ser descubiertos. Vamos a ver eso como objetivamente. O sea, ¿cuál es el miedo? Que otro hombre como tú o mujer te vea, otro ser humano, ¿verdad? O sea, Dios no te está viendo. Tu temor al hombre es tal que tú estás aterrorizado de que mi hermano me vea. Pero Dios te está viendo y eso no es problema. Siempre y cuando sea Dios que se entere. Chile. ¿Qué dice eso? ¿De dónde está mi temor de Dios? Se me fue el temor de Dios.
Cuando se fue el temor de Dios, se fue el temor al pecado. Cuando se va el temor al pecado, yo continúo en mis actividades religiosas, viniendo a la iglesia o enseñando o cantando, dirigiendo adoración, lo que tú quieras, o yo dando esta clase, continúo en mis actividades religiosas, pero Dios, en el sentido de su presencia no física, pero su presencia de cómo Él obra, se fue. Y yo y el pueblo de Dios crecemos acostumbrados a estar contentos sin la presencia manifiesta de Dios. Eso es terrible. Donde no haya diferencia, o sea, esta clase, yo la doy sin ninguna diferencia entre la presencia manifiesta de Dios y la no presencia manifiesta de Dios. Dios no hace diferencia, la presencia manifiesta de Dios no hace diferencia. ¿Cómo se da eso? Bueno, porque yo le perdí el miedo al pecado, porque le perdí el temor al Señor, y por tanto yo continúo mis actividades religiosas. ¿Cuál es el problema? Esto es lo normal. Y doy una clase como si estuviera doy una charla acerca de Dios, o un mensaje acerca de Dios como si fuera una clase de matemática. La mayoría de los pastores, 57%, y pastores jóvenes, admiten que han luchado con la pornografía, ya sea actualmente o en el pasado. De eso, 21% de los pastores jóvenes y 14% de los pastores titulares admiten que actualmente luchan con la pornografía. 12% de los pastores jóvenes y 5% de los pastores titulares admiten que actualmente son adictos a la pornografía. Eso es uno de cada 8, el 12% más o menos, y uno de cada 20. Adictos. Esa es la palabra clave, adicto. No puedo vivir sin eso. ¿Sabes lo que es una adicción? Es algo que te empuja, es algo que te arrastra, es algo que tú no puedes dominar. Y por eso Pablo decía que nosotros no debiéramos dejarnos dominar de nada, porque tú eres esclavo de aquello que te domina. Entonces ahí tú pudieras ponerle que ese esclavo, no me dio el espacio, pero esclavo de la pornografía. Déjame borrar eso. No se borró, mira. Supone que será la borra. Ok. Entonces, ese número de pastores vive esclavo de, y de eso hablamos el domingo pasado brevemente, cuando decíamos en Gálatas 3:22, que la ley nos encerró a todos bajo pecado. Nos encerró, nos esclavizó, nos puso en prisión. Pero eso es lo que Pablo dice, que ahora que tú eres libre, ¿cómo es que te va a dejar esclavizar otra vez? Pero eso es lo que el pecado hace, y en particular la pornografía o las adicciones. Ok, consecuencia para los pastores que luchan con la pornografía. Solo 8 pastores de los pastores piensan que un pastor debe renunciar a su posición si lucha con la pornografía. 41% de los que asisten a la iglesia piensan que los pastores deben ser despedidos o pedir que renuncien. Espérate. Vamos a comparar todo por ciento. O sea, le preguntamos a la congregación y la congregación dice no. El 41% dice no, un pastor no puede estar. No fue que entró a la página pornográfica la semana pasada, no, que él lucha con la pornografía. La congregación le dice, el 41% dice no, el pastor debe renunciar o cancelarlo. Tú le preguntas a los pastores, dice no. ¿Pero por qué tú crees que el 8% de los pastores dice que no? Porque él vive de eso. ¿Y qué salario? Si él tiene 20 años pastoreando, ¿y ahora de qué yo voy a vivir? El 70% de los pastores y 75% de los pastores jóvenes dicen que la pornografía es un problema mucho más grande para la iglesia hoy que hace 20 años. Claro, y dentro de 5 años va a ser más grande todavía. O sea, la iglesia, ese es el problema, está en eso, es el cuerpo de Cristo. ¿Tú recuerdas las palabras de Pedro? Es tiempo de que el juicio comience. ¿Y comience por dónde? Por la casa de Dios. Ese es el problema. 71% de los pastores han tenido feligreses buscando ayuda luchando con la pornografía. Bueno, por lo menos están buscando ayuda. Eso es bueno, pero no es suficiente. No lo podemos dejar ahí. Seguimos. Ok. Realidad de la televisión. Yo le he dicho múltiples veces que yo no acuso a nadie, ni le recomiendo a nadie necesariamente que deje la televisión. Ahora, yo no veo televisión.
Mi sobrino Tomás está aquí, te puede dar testimonio de que te tiene que decir, Miguel no ve televisión, para yo prenderla tengo que pedirle ayuda, porque no sé cómo se prende. 75% de los norteamericanos entienden que la televisión tiene demasiado material sexual explícito. Demasiado. Pero la ven. 86% piensa que la televisión ha contribuido a disminuir los valores, pero la sigue viendo. La televisión celebra el sexo prematrimonial, el adulterio, la promiscuidad, la homosexualidad, pero la sigues viendo. Adolescentes entre 12 y 17 años son expuestos a ver sexo en televisión y los influencia a tener sexo más tempranamente. Ahí está la fuente. Esa fuente es del 2004, pero eso ha ido empeorando desde entonces y va a continuar por igual. Ok. 2/3 de los programas en televisión tienen un contenido sexual. 2/3. Más de 4 escenas relacionadas con el sexo cada hora. 14% de los programas presentan relaciones sexuales. Los adolescentes pasan más tiempo frente a la televisión que cualquier otra actividad. La sexualidad forma parte del diario vivir de la generación contemporánea. Yo tuve un compañero en Estados Unidos que tenía una lucha con la sensualidad, sexualidad, y él un día me lo contó, yo no le estaba preguntando sobre eso, pero me estaba comentando. Él fue a su casa, desconectó la televisión, que no tenía nada de dañado, la llevó al basurero para que el camión de la basura se la llevara. Yo estaba esta semana hablando con alguien sobre este tipo de problemas. Yo le pregunté al final de la conversación, le dije, ¿tú recuerdas algún pasaje de los evangelios que pudiera como orientar qué necesita hacer? Él me dijo inmediatamente, me dijo, sí, sácate el ojo, córtate la mano. Ya sabemos qué es lo que se requiere. Imagínate que el problema mío sea verdaderamente el ojo. Vamos a ponerlo así para tipificarlo. Y suponte que el problema del hermano es la televisión. ¿Qué tú crees que es más radical? ¿Sacarme el ojo? ¿O botar la televisión? Sacarte el ojo, ¿verdad? Bueno, Cristo no estaba literalmente diciendo sácate el ojo, pero estaba diciéndote cualquier precio que tú tengas que pagar para que esa conducta no continúe en ti, págalo. Eso es lo que le estaba diciendo. Y eso es vital. Y este hermano me decía que él tenía como más de una semana que no veía la televisión. Justamente por eso. Mira el costo de esto. Cada segundo, $3,076 consumido en pornografía. Cada segundo. Y eso, que la pornografía es regalada. Esta es la que la gente compra, porque hay pornografía comprada. Cada segundo, 28,258 usuarios de Internet están viendo pornografía. O sea, se apaga uno, se prende otro. Cada segundo, 372 usuarios de Internet están buscando contenido adulto. Cada 39 minutos es producido un nuevo video pornográfico en los Estados Unidos. O sea, en el tiempo que vamos a pasar aquí van a ser 2 videos pornográficos nuevos. Cada 24 horas, cada 24 horas, cada 24 horas, cada 24 horas. Ok. 12% de las páginas de Internet son pornográficas. ¿Tú sabes cuántos son esos? 24,644,172 páginas. 40 millones de norteamericanos visitan regularmente páginas pornográficas entre las edades de 18 y 24 años. 70% de los hombres una vez al mes. 20% de los hombres admiten ver pornografía en su trabajo. Eso es un robo de dinero al trabajo y de tiempo. El día de mayor visita pornográfica es el Día del Señor, el domingo. Que la sociedad no lo ve así.
70% de los hombres en Estados Unidos, 18 a 34 años, ven pornografía por lo menos una vez al mes. Ya hemos hablado un poquito de eso. Ok, entonces ya dejamos las estadísticas atrás. Mira el efecto de esta estimulación sexual a nivel cerebral y demás. La dopamina es el neurotransmisor del placer. Cuando tú corres, la dopamina se aumenta. Cuando tú usas cocaína, la dopamina se aumenta. Cuando tú tienes relaciones sexuales, la dopamina se aumenta. Cuando tú ves pornografía, la dopamina se aumenta. Por eso la gente dice, no, tú corres a ejercicio que después te vas a sentir mejor. Sí, claro, la dopamina se aumentó. Se aumenta la serotonina, esa es otra de las hormonas del placer. De cualquier actividad de placenteras, la sensación de placer o bienestar aumenta. Hay una fijación, las cosas comienzan ahora a fijarse en tu memoria, las imágenes. Yo le preguntaba a alguien en una ocasión en consejería que tenía cierta disfunción sexual, le decía, pero ¿tú ves pornografía? Él me dice, no, pastor, que yo no la necesito. ¿Pero cómo así? Porque tenía cierta disfunción en su relación. Me dijo, no, es que yo tengo demasiado memoria ya y yo veo las imágenes en mi mente, yo no necesito tener otra más enfrente. Y el acostumbramiento a niveles mayores de neurotransmisores. En otras palabras, la primera exposición me aumentó los neurotransmisores hasta aquí. Pero yo vuelvo a verla después de varias veces. Oye, esto como que no me da tanto placer como antes, entonces ahora yo empeoro la pornografía. Yo comienzo con lo que se llama pornografía blanda y luego paso a pornografía dura. ¿Y saben dónde termina un grupo de gente? Pornografía homosexual. Y ya lo vio todo. ¿Por qué? Porque me fui desensibilizando. Y eso es orgánico, eso no es psicológico, eso es que mi cerebro se desensibilizó, pero entonces el placer que yo tenía ya no lo tengo, pero yo quiero seguir teniendo ese placer. ¿Qué voy a hacer? Que voy a comenzar a consumir otro tipo de pornografía. Y eso es horrendo. Seguimos. El fruto de eso que yo te acabo de describir a nivel cerebral es una dependencia compulsiva y esclavizante que resulta en patrones perjudiciales de pensamiento y de conductas. Ahora se volvió compulsivo. Esto es algo que yo no lo puedo controlar. Si hay gente en la casa, estoy loco que se vayan porque quiero entrar. Si no se van, entonces estoy loco por irme a algún sitio donde yo pueda hacer uso del internet o del celular o lo que sea, porque es algo que está fuera de mi control, literalmente hablando. Y si no, me voy al trabajo y la consumo en el trabajo, y etcétera, etcétera, etcétera. Ok. ¿Qué contribuye a esta adicción sexual? Bueno, todo. Los anuncios son con sensualidad. Hasta un carro te lo venden con una mujer súper sensual en los anuncios. Tiendas de adultos, barajas, internet, película, música, playas nudistas o topless, lugares de masaje, literatura pornográfica, líneas telefónicas, televisión, y la lista se alarga. O sea, ¿cómo vas a ir con tu familia a una playa topless? O sea, tú piensas que eso no le va a hacer nada a tu hijo. Pues claro que le va a hacer algo a tu hijo. No, le va a hacer mucho a tu hijo. Le va a hacer mucho daño, lo estás desensibilizando. Pero ocurre, bueno, y que, como me decía alguien, bueno, pastor, entonces uno, ¿qué va a hacer? Porque es que en toda la película hay sexo, como ya eso, literalmente me dijo, pero que ya eso es normal. O sea, como es normal en la sociedad, tú entiendes que ya debe ser normal en ti. No. Es que Dios no nos pidió que viviéramos en la normalidad, sino en la santidad. Y Pablo le dice a los corintios, sal de en medio de ellos. Dios fue y rescató a Lot y lo sacó de Sodoma y Gomorra. Ya lo he mencionado otra vez, y Abraham lo sacaron de su tierra y de su parentela. Tipo de pornografía, rápidamente. Adulto heterosexual, adulto homosexual, infantil, bestialidad con animales. Pornografía con animales. Sexual, objeto, pseudomasoquismo, pornografía de donde se inflige el dolor y que eso sea placentero. ¿Tú te imaginas hasta dónde puede llegar no sé cuál sería la palabra, pero hasta dónde puede un hombre comportarse tan animalmente posible
que puede hacer cosas que ni los animales hacen. De infringir dolor y disfrutar eso que causa dolor. Eso es impresionante. Ok, entonces esto es lo que ocurre. Hay una espiral descendente en la adicción sexual. La exposición temprana, mientras más tempranamente tú te pones a la pornografía, más adicción tú tienes. Esa adicción es escalada, cada vez más, quiere más, quiere más, quiere más. Ese escalamiento produce una desensibilización, de manera que ya tú no crees que las cosas son tan graves. ¿Tú sabes qué es el problema? Digo, es problemático desde el principio, pero mira, esto donde tú terminas, es que luego, todo esto que te pasó, tú que habías visto eso en el interior de tu casa, en una habitación, ahora tú vas a dejar a tu esposa y tú vas a tratar de hacer alguna de esas cosas afuera. ¿Por qué? Porque ya esta pantalla no es suficiente. Ahora yo he visto mujeres de todas las formas dibujadas, con todo el cuerpo posible y todo lo demás. Ahora yo quiero algo que sea como real. Pero antes de llegar a ello, yo no tengo tiempo para esta presentación sobre esto. Pudiera durar literalmente, tú puedes hacer un taller, no, ¿cómo se llama? Un curso de un día entero sobre esto. Pero el costo del uso de pornografía en la esposa, en el matrimonio, en la familia, es inimaginable. Literalmente hablando. Hay un distanciamiento de la relación tan pronto la pornografía se comienza a consumir. Hay un enfriamiento de la relación. Hay un desinterés en la relación. Hay un desinterés en la intimidad. Porque hay un tanque emocional / sexual que yo lo estoy llenando de otra manera. Y eventualmente yo quisiera poner eso en práctica. Ok, entonces quizá alguno aquí está aquí o atrás, está en esta lucha. Entonces, ¿qué yo hago, pastor? Que hay rápidamente, en el tiempo que nos queda, 10 pasos de recuperación. Número 1, tienes que admitir que tienes un problema. Mira lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. O sea, grabémonos eso. No, eso es un absoluto. Mas el que lo confiesa y los abandona, porque esto no es suficiente, confesarlo, hallará. ¿Tú no quieres hallar misericordia? Pues claro, pues tiene que confesarlo y tiene que abandonarlo. Es donde está la clave, vital. Entonces, paso número 1, tienes que admitir que tienes un problema, y la admisión implica confesión y abandono. Número 2, tienes que admitir que eso es un pecado, no es un error, no, yo sé que estoy mal, no es algo que está mal, no es un pecado. Y el pecado, como hablamos el domingo, es violación al carácter de Dios. No es a una ley que tú violas el carácter de Dios, y la ley es la representación de dicho carácter. No culpes a otro, no, que mi esposa es muy fría, que mi esposa siempre tiene un problema, a mi esposa siempre le duele algo y por tanto yo recurrí a esto. No. El que es seducido por sus propias pasiones, dice Santiago, por su propia concupiscencia. Que nadie diga cuando es seducido, porque él es seducido por su propia concupiscencia. Tiene que establecer mecanismos de rendición de cuentas. Que alguien sepa, incluyendo tu esposa, que sepa cuando has entrado en pornografía. Y si no es tu esposa, 1 o 2 amigos más íntimos. Que cuando hay algunos aquí en la iglesia que tienen amigos que tienen, cuando entran a una página pornográfica le llega un mensaje a sus amigos inmediatamente. Hay forma de violar eso, pero ya bueno, no hay esperanza para ti si tú pones eso en tu computadora y encima de eso lo vas a violar, mejor ni lo pongas. Fuerza de voluntad no es la respuesta. Eso no va a poder. Porque tú tienes un cambio en tus neuronas. Las neuronas del cerebro se aparean conforme a mis experiencias, las buenas y las malas. Yo tengo circuitos eléctricos establecidos acerca de la lectura, acerca de la composición de sermones y de charlas y demás, porque yo hago eso continuamente. Entonces yo tengo circuitos eléctricos que ya funcionan y disparan en esa dirección continuamente.
Pero el que está en pornografía tiene circuitos eléctricos que disparan en esa dirección también y lo empujan a hacer lo mismo otra vez y lo mismo otra vez y lo mismo otra vez. Entonces, ¿cómo esos circuitos eléctricos se deshacen? Yo lo ilustré una vez, no sé si en este grupo, de la misma manera que se deshace un camino que tú has hecho en el campo. Tú tienes hierba aquí, y aquí hay un camino en el medio. ¿Y cómo se formó eso? No, porque por ahí pasa la gente. Ok, pero de repente tú dices, no, pero vamos a dejar crecer la hierba ahí. ¿Qué tú haces? Haces un camino por aquí y la gente ahora va a caminar por aquí. Ahí se hace un camino y comienza a crecer la hierba. Bueno, si tú dejas la pornografía y comienzas a hacer otras cosas, tú estás construyendo otro camino, otro circuito eléctrico. Poco a poco, que está así, está fuertemente unido, va a comenzar a aflojar. Y luego va a perder su anchura. Entonces ya no hay 4 dedos, quedan 3, y después quedan 2, y después queda 1. Después se separa, se desapareció. Pero es un trabajo. Pero va a ocurrir más rápidamente mientras tú menos usas ese camino. Y el que lo deja de usar completamente va a comenzar a ver beneficios en el tiempo, pero más rápidamente. Reciba y aplique la palabra, esa es la clave, aplique la palabra. Créele a la palabra y aplícala. Destruya y o bloquee toda pornografía. Bueno, eso quizás sea dejar de usar la televisión o la computadora, verla en un lugar público. O el teléfono. La computadora en nuestra casa está en un lugar público, en el comedor. ¿Ah? Redes sociales, eso mismo. Evite toda tentación. Huye de la tentación. Sea paciente al trabajar el proceso de restauración. O sea, sé paciente porque tú has destruido más que simplemente una sexualidad. Te ha vuelto más hedonista, te ha vuelto más inhumano, porque esta distorsión no es humana. Te has vuelto más impersonal, está más sexualizado. Entonces, tienes que tener paciencia. Enfócate en un día a la vez. O sea, si te pones a pensar, déjame darte una idea en medicina. Ahora las cosas han cambiado un poco, pero había un momento en que el tratamiento de tuberculosis duraba 18 meses, tomando pastillas, 3 y 4 pastillas diferentes varias veces al día. Pastor, 18 meses en eso. No, así no. Mañana tú te vas a tomar tu pastilla. Y después, pasado mañana, tú te vas a tomar tu pastilla. Y pasado mañana tú te vas a tomar tu pastilla. Y poco a poco tenemos la duración de la pandemia y mira, ya pasó. 18 meses. Un día a la vez. Entonces, ayer yo tuve victoria, concéntrate en hoy. Hoy yo tuve victoria, concéntrate en mañana. De hecho, ese consejo lo dio Jesucristo. Cada día tiene su propio afán. O sea, hasta Cristo dio ese consejo en otro contexto. Ok, entonces voy a usar, quedan unos minutos, no quiero salir de este tema sin mencionar la Biblia, obviamente. Comenzamos con un texto bíblico, pero yo quiero terminar con varios textos bíblicos. El rol del arrepentimiento. Salmo 51, David, después que pegó con Betsabé. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco que mis transgresiones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti, tú ves que Dios es el problema. O sea, no es que te descubra el hombre. Contra ti es que he pecado, tú me viste. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, delante de los ojos tuyos, Dios. De manera que tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿Ok? Hay algo que le llama la atención de ese texto de David. Uno personalizado, ¿qué más?
Se lamenta de haber pecado contra Dios. La única figura central en ese texto es Dios. Mira, ten piedad de mí, oh Dios. Ahí comienza. ¿Cómo que yo quiero que tú hagas eso? De acuerdo a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra, eso es el que tiene que hacerlo. Lávame, o sea, yo no puedo. Límpiame, yo no puedo. ¿Qué yo puedo hacer? Reconocer mis transgresiones que están siempre delante de ti. Yo reconozco que contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo. Ahí está Dios otra vez. Tú eres justo cuando juzgas. Y sin reproche. He aquí yo nací en iniquidad, He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo. Tú sabes lo que eso significa, ¿verdad? Y en lo secreto me hará conocer sabiduría. No es que la gente piense que yo ando en santidad, es que en lo secreto, en lo más íntimo yo ando en verdad. Eso es lo que David está diciendo. Porque él escondió lo de Betsabé por 9 meses. ¿Y qué? Lo escondiste, pero ¿sabes qué? Si no se va a quedar, David, eso era como lo que yo estaba pensando. Ten por seguro que no se va a quedar. Casi cuando Betsabé iba a dar a luz, le mandaron un profeta. Sí, porque el problema es este, es que es en lo íntimo que tú necesitas, que tú quieres la verdad. Porque no fue contra Dios que pequé, fue contra Dios que tengo que medirme. Eso es importante. Por los demás, hermanos, 1 Tesalonicenses 4. Os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera como debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, estaban andando bien. Así abundéis en ello más y más, pues sabéis qué precepto os dimos por autoridad del Señor, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, aquí viene, que os abstengáis de la inmoralidad sexual. ¿Ok? Que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación, eso es lo que Pablo dijo, que es contra mi cuerpo que peco y honor. Los tesalonicenses estaban andando bien, ahí está. Como en efecto todavía andáis. Pablo dice, yo sé que ustedes están bien, pero ¿sabes qué? El que estén bien hoy no dice que van a estar bien mañana. Déjame decirte cuál es la voluntad de Dios. Vuestra santificación, que te abstenga de inmoralidad sexual. Increíble, porque él puede haberle dicho que no hablen mentira. No, Pablo entiende que eso es un problema grave. No en pasión de concupiscencia, estamos todavía en 1 Tesalonicenses 4, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Tú viste lo que Pablo hizo? Pablo dice, mira, no quiero que ande así, porque resulta que cuando anda así, tú vives como un gentil que no conoce a Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo, no sé, es, cuando tú haces eso, cuando pecas de esa manera, tú eres un ateo práctico, ¿o no? Que no conoce a Dios en la práctica. Tú lo conoces, pero no en la práctica. Que nadie peque disfrute a su hermano en este asunto. ¿En cuál? En esta inmoralidad sexual. El Señor, es el vengador de todas estas cosas. Pero a los tesalonicenses que le está escribiendo que están andando bien, le dice, no te olvides que el Señor es el vengador. Y yo siempre he dicho, he usado una expresión, que el pecado, porque lo viste, como un cazador con Z, tú sales corriendo, pero él te cae atrás. Y cuando él te encuentra como en la planicie solo, te da el tiro por detrás. Y el día que tú menos piensas, ¿y qué fue? Bueno, que Natán andaba de casa y tú eras la presa, David, y te dio el tiro. Por eso es que tenemos que arreglar las cosas con Dios. Porque Dios no nos ha llamado a impureza. ¿Y qué es esa forma de vivir? Dios te llamó a santificación. Esa es la clave. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza al hombre, sino a Dios que dio el Espíritu Santo. O sea, el que rechaza esta enseñanza, pero es creyente que le está hablando, él no está expresando un rechazo al hombre, es a Dios que él está rechazando. O sea, Pablo le está dando peso a esto. Se lo dio cuando le habló a los corintios y se lo dio cuando le habló a los tesalonicenses para este tipo de pecado. A los corintios le dijo, en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad y hay una inmoralidad tal que no existe ni siquiera entre los gentiles. O sea, entre la gente que es como atea, que no conoce a Dios, hay una inmoralidad entre los corintios que entre los gentiles no se conoce. ¿Tú puedes creer eso?
Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Que había uno que estaba viviendo con su madrastra. Pero está diciendo, ¿y qué es esto? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron con él? Se lo entregaron a Satanás, que implicó la disciplina eclesiástica de expulsarlo. Y Pablo dice, no es para que se pierda, es a ver si la disciplina hace que él regrese. Que sea para la destrucción de su carne, o sea, de sus apetitos, a ver si su espíritu permanece hasta el día del Señor. Ni forniquemos, 1 Corintios 18, como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. ¿Tú puedes creer que fruto de la fornicación el Señor se llevó 23,000 personas en una ocasión? En un día. Porque los corintios decidieron entrar en orgías con las mujeres de los amonitas. Creo que los amonitas, tengo que volverlo a pensar. Pero, y el Señor luego se enojó y en un día murieron 23,000 personas. Eso fue que Balaam, que era un supuesto profeta de Dios, recibió dinero para que maldijera a los judíos, los hebreos. Él consultó con Dios a ver si Dios le daba permiso. ¿Tú puedes creer eso? Primero dijo que no, después volvió cuando le aumentaron el precio y le pidió permiso y Dios le dice que no. Entonces él, le dijo a Balac, el rey de los amonitas, mira, yo no puedo, que Jehová no me deja, pero te voy a dar una idea. Si tú haces que los hijos de Israel se junten con las mujeres de los amonitas, Dios lo va a castigar por eso. Y tú vas a poder ganarle la guerra. Dicho y hecho. Tú puedes creer hasta dónde llega la perversidad de un supuesto profeta de Dios. Que él no lo maldijo, pero lo maldijo. Porque le dio el camino para que recibieran la maldición. ¿Recuerda que el texto anterior de Tesalonicenses decía que Dios es el vengador? Ahí está la venganza de Dios. Y este es el texto con el que comenzamos. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, yo creo que el tema es pesado, es serio, para considerar no solamente dónde está la civilización hoy en día, sino dónde estoy yo y qué es lo que yo voy a hacer de aquí en adelante para parar esto. Porque si tienes una cierta adicción, esto no va a ser fácil pararlo. Pero se puede parar y debe pararlo. Porque es como la infección de lo que se llama en medicina el pie diabético. Si tú no lo paras a tiempo, tú terminarás con una amputación. Alguien que está muy lejanamente relacionado a Katy, mi esposa, era cuando estuvimos en Estados Unidos, ella le pusieron un yeso, en eso le dio COVID, como no se lo quitaron a tiempo, hizo una úlcera, creo que quizá no se cuidó bien. Para no cansar la historia, como no se cuidó bien, terminó con una amputación por debajo de la rodilla y la infección siguió y hubo que amputarla básicamente la pierna entera, y en el proceso, en un momento dado, hizo un paro cardíaco y terminó muriendo. Una heridita. Esa es la pornografía y la inmoralidad. Es una heridita que tú no atiendes a tiempo. Y por ahí continúa. Entonces yo creo que necesitamos pensar seriamente, hacer nuevos compromisos, buscar a quién le va a rendir cuenta, un amigo, dos amigos, a qué programa le va a montar a tu computadora para como filtro, a quién tú le vas a notificar, a quién tú vas a poner en tus devices, en tus diferentes aparatos que sean notificados cuando tú entres. Pero yo te ruego por el amor de Dios que no lo dejes así. Porque el pecado tuyo afecta a los tuyos y afecta a los nuestros. De manera que esto es algo sumamente serio.
Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.